definitivamente vamos a estar llegando con más ceros. Hay unos productos que alcanzarían de los que hay como para 15 días, otros para un mes. Quiere decir que el hospital estaría en un momento para colapsar. Yo traje a la concuña de mi nuera aquí al hospital, está con embarazo de cesárea, pero no me la quisieron pasar a operación porque no hay insumos. De lo que sucede en la provincia de nuestro país, más adelante estaremos ampliando las noticias. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias, Lorraine. Tenemos más información a esta hora. Algunos temas que también son importantes. Crista. Exactamente, temas de salud y de tecnología que queremos contarle e informarles esta mañana. Para garantizar la salud de los guatemaltecos y de las personas que viven en los alrededores de la tragedia del Cambrai 2, el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres publicaba en el Diario de Centroamérica el acuerdo número 03-2015, en el cual se declara alerta roja pública en el sector del Cambrai 2 del municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, que ha sido afectada por este deslizamiento. La decisión tomada por el coordinador de la Junta Secretaría Ejecutiva de la CONRED se hace en el marco de dar cumplimiento al deber del Estado de proteger la vida humana, asegurando así a los habitantes del país las condiciones propicias para el desenvolvimiento de la actividad productiva y creadora, así como también para prever en las posibles consecuencias que puedan derivarse de estos desastres. La declaratoria de alerta roja pública permitirá el establecimiento de cordones sanitarios que van a limitar la circulación de vehículos e impiden la entrada de personas en la zona afectada o la que está en riesgo, que ha sido ya delimitada por expertos en esta entidad. Las acciones están direccionadas a proteger y asegurar la integridad, seguridad y bienes de la población de esa área afectada. Aseguran también que la prestación de servicios públicos básicos y esenciales ya ha sido tomada en cuenta. Y dejamos por un momento el tema de la tragedia en Cambrai 2 y ahora repasamos lo más relevante de las noticias científicas y tecnológicas mundiales. En un reciente descubrimiento, la NASA revelaba las impresionantes imágenes de cielos azules y agua en Plutón. Las imágenes fueron captadas por la astronave conocida como New Horizons. El llamado planeta enano ha sido sorprendido con estas relevantes fotografías y los científicos añadían que Plutón está vivo y que tiene niebla en la atmósfera, además de fenómenos geológicos que están activos. En los últimos días se especulaba que el posible hallazgo de vida extraterrestre en Plutón ha sido realidad. Sin embargo, ya fue desmentido y lo anunciaron también que el descubrimiento de agua congelada y los cielos azules sí es una realidad. El color azul de los cielos suele originarse por la dispersión de la luz del sol a causa de un choque contra pequeñas partículas en la atmósfera, así que las tierras que son de tamaño minúsculo es una muy diferencia entre Plutón, porque recibe el nombre de Tolinas y son de mayor tamaño. Temas importantes y curiosos que compartimos con ustedes en RLM Noticias. Continuamos, compañeros. Información, Crista, y si usted acaba de levantarse, buen día, acá le damos un repaso informativo de lo más relevante. Exacto, nuestros titulares para este lunes. Crece la tensión en Concepción Sololá tras el linchamiento y posterior muerte del alcalde del municipio, a quien una turba de enardecidos vecinos le prendió fuego. La casa del jefe edil también fue quemada y su hijo permanece en estado delicado. 2 mujeres más también fallecieron tras una balacera previa. 271 cuerpos han sido recuperados en el alud que soterró el caserío Cambrai 2. En las próximas horas, autoridades deciden si continúan las tareas de rescate o si el lugar de esta tragedia es declarado un camposanto. Peligro de otro derrumbe es latente para al menos 111 viviendas aledañas a la luz. Sin embargo, los vecinos de estas colonias se rehúsan a salir del lugar. Las autoridades de prevención de desastres insisten en que deben abandonar el área. Como depresión, como ansiedad, como estrés, porque la vida simplemente cambió, diría yo. Tragedia en el Cambrai 2 ha generado efectos psicológicos en sobrevivientes y rescatistas que colaboran en esta área. Psicólogos señalan que el evento ha sido profundamente traumático y genera una carga depresiva que debe ser tratada de inmediato. Decisión del ministro de Salud, Mariano Rayo, de reducirse las dietas y gastos en viáticos de 1.200 quetzales a 129 y al reducirse el salario de 49.000 a 9.000 quetzales genera una serie de posiciones encontradas. Muchos legisladores dudan de recortarse el salario y las dietas.
Una fuerte explosión sacude a los integrantes de una manifestación a favor de la paz convocada por la oposición pro-kurda en Ankara. Los atentados dejan más de 120 personas fallecidas. Crece la tensión entre judíos y palestinos este fin de semana, deja al menos 11 muertos y 10 heridos en ataques violentos en las ciudades de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza durante el fin de semana. Resumen informativo a esta hora, por supuesto, pero empezamos a repasar lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas horas. Nos vamos con Alejandro, nos empieza a dar a conocer esas portadas internacionales. Adelante, Ale. Desde España, el país está titulando lo siguiente, varios temas importantes. Lo primero es la política. El PP, el partido oficial, se sitúa ante futuros pactos. Rajoy es innegociable. Dirigentes del partido anticipan las condiciones de un acuerdo con Rivera. La fotografía central, el gobierno resalta el valor patriótico de este 12 de octubre. El Palacio Real de Madrid se encendió ayer con la iluminación de la bandera española y fuegos artificiales dentro de la celebración de la fiesta nacional en pleno desafío soberanista y a 2 meses de las generales. El gobierno quiere resaltar la parte patriótica de la festividad y Volkswagen afronta una ola de demandas en todo el mundo. Aparte, el Palacio de las Artes busca su renacimiento. Más noticias del mundo ahora. Noticias internacionales, un doble atentado contra una manifestación en favor de la paz convocada por la oposición pro-kurda se registró en Ankara, capital del país. El hecho ocurre a 3 semanas de las elecciones legislativas anticipadas y dejó al menos 128 fallecidos y cientos de heridos. Una cámara que grababa la manifestación grabó el momento exacto de la explosión. El impacto sacudió los alrededores de la estación central de trenes en Ankara. Es el mayor ataque terrorista registrado en la capital y provocado en medio de una marcha convocada por sindicatos y partidos políticos de izquierda agrupados en la oposición pro-kurda. El presidente condenó el hecho afirmando que atenta contra la unidad y la paz del país. Se cree que fue obra de atacantes con un vínculo terrorista quienes se inmolaron en la concentración. Para pedir por la paz en Turquía, pero de repente sobrevino una tragedia. Un doble atentado sacudió los alrededores de la estación central de trenes en Ankara y se cobró la vida de al menos 86 personas, según un balance provisional del Ministerio de Sanidad. Otras 186 resultaron heridas. Es el mayor ataque registrado en la capital, lanzado poco antes de una marcha convocada por sindicatos y partidos políticos de izquierda, agrupados en la oposición pro-kurda. Este sector político responsabiliza a lo que considera es un estado mafioso. Estamos frente a una verdadera masacre. En Ankara, una manifestación por la paz fue atacada de la forma más bárbara, contra muchas asociaciones civiles, miembros de partidos políticos, personas que quieren la paz en su país, que no quieren sangre derramada al igual que la mayoría del país. El gabinete se reunió de emergencia y decretó 3 días de luto nacional. El presidente condenó el hecho ponderándolo como un ataque a la unidad y la paz del país. Su gobierno cree que fue obra de atacantes con un vínculo terrorista que se inmolaron en la concentración. La oposición pro-kurda protestaba para denunciar la reanudación de los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El atentado se produjo a 3 semanas de las elecciones legislativas anticipadas. Luego de los dobles atentados y bajo estrictas medidas de seguridad, miles de turcos tomaron las calles para homenajear a las víctimas fatales del peor atentado de la historia que se ha registrado en ese país. Una ofrenda en recuerdo de las víctimas fatales del peor atentado en la historia de Turquía. Después del doble atentado contra una manifestación pacifista de la oposición pro-kurda, los capitalinos tomaron las calles de Ankara para exigir justicia. Nadie reivindicó el ataque y todavía no se produjeron arrestos. El gobierno asegura que se trató de kamikazes con conexiones terroristas, y la oposición responsabiliza al Estado, señalándolo de mantener vínculos con el grupo Estado Islámico, al que se le atribuye otro atentado cerca de la frontera con Siria, contra militantes de la causa kurda. Al final, sabemos del Estado con el que estamos tratando y quiénes son los verdaderos asesinos. Estamos aquí para rendir homenaje a nuestros amigos y gritar contra los responsables de las masacres. Los manifestantes habían salido a pedir por la paz tras la reanudación hace 3 meses de los enfrentamientos entre militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el ejército. El atentado se produjo a 3 semanas de las elecciones legislativas anticipadas, pautadas para el 1 de noviembre.
Las fuerzas de la oposición pro-kurda, señaladas por el gobierno de ser cómplices de los rebeldes kurdos, advierten que es imperioso un cambio en el país. No vamos a actuar con venganza u odio. No queremos sumar violencia a la violencia, pero estamos llamándolos a contarnos. El 1 de noviembre será el primer paso. Hoy no será el final, pero el 1 de noviembre será el principio de su fin. Noviembre es un buen momento para sacar a un dictador y vamos a empezar a trabajar en esa dirección. La oposición contabiliza 128 muertos por el atentado de Ankara, pero el balance del gobierno cifra en 95 los fallecidos. Otras 507 personas resultaron heridas, de las cuales 65 se encuentran en cuidados intensivos. Estados Unidos, miles de afroestadounidenses se congregaron en las inmediaciones del Congreso para reclamar justicia tras los incidentes entre agentes de la policía y ciudadanos afroamericanos. Se han elevado las tensiones raciales. Se congregan a las afueras del Capitolio estadounidense para exigir justicia. Los afroestadounidenses se sienten indignados por la actuación cotidiana de la policía frente a personas de color. El líder de Nation of Islam, una de las organizaciones convocantes, advirtió que es necesario estar preparados para hacer cambiar las cosas. Hombres, mujeres y niños de distintas zonas de Estados Unidos recuerdan así el 20º aniversario de Million Man March, una movilización convocada en 1995 para llamar la atención sobre las desigualdades socioeconómicas que afectan a la comunidad. Situación que poco ha cambiado en 20 años. La tasa de desempleo entre hombres negros registraba un 8,9% en septiembre de 2015, contra un 8,1% en octubre de 1995. (6:27), seguimos con más. Bueno, tenemos información que damos a conocer en relación al sismo que se registraba hace algunas horas. En este caso fue de magnitud 4.2 frente a la costa sur de Chiapas. Fue a medianoche un sismo a las 23:50 exactamente de Guatemala con magnitud 4.2 y epicentro frente a la costa sur de Chiapas, México. Fue sensible en áreas de la capital y Misco. Aún no se han reportado incidentes por el movimiento telúrico. Las autoridades de la Coordinadora de Reducción de Desastres CONRED se mantiene en monitoreo de estos mismos. Sismo de 4.2 frente a la costa sur de Chiapas,